um novo horizonte de possibilidades ao marxismo. A neurociência, porém, muito mais do que uma abordagem científica do ponto de vista da subjetividade, se apresenta como um discurso ideológico que tem por efeito um hipersujeito, muito caro à subsunção hiperreal do trabalho ao capital. Fim do trabalho, constatamos que a psicanálise carece de uma teoria geral, como disse Althusser, que faça a relação necessária entre seu objeto, o inconsciente, com o materialismo histórico. Vimos que o conceito de sujeito em Lacan não consegue, por si, alcançar as formas centrais do capital, e por isso carece de materialidade. No entanto, os avanços teóricos de Lacan no campo da subjetividade são inegáveis e não podem ser descartados. É preciso, assim, ler Lacan à luz de Althusser. A teoria da ideologia de Althusser é capaz de dar o adjetivo de materialidade que o sujeito lacaniano carecia. Fazer uma leitura materialista de Lacan se apresenta como uma tarefa do altusserianismo atual. Isso porque uma teoria geral da psicanálise escapa dos interesses internos à própria ciência psicanalítica. Estabelecer um diálogo entre psicanálise e marxismo pode dizer muito sobre como a ideologia opera nos sujeitos e, dessa forma, como proceder à interpelação de um novo tipo de subjetividade, que mesmo que não seja ainda comunista, seja ao menos revolucionária. Termino. Lucas, además por haber traído esta mesa la musical virtud de la brevedad, que me había parecido. Vamos a seguir ahora el programa, como habíamos dicho recién, con la ponencia de ideología, enajenación y narración en nosotros de Janet. Bueno, buenos días. 3 puntos antes de empezar. El primero, toda mi ponencia se basa en este libro, se llama Nosotros, está escrito por Yevgeny Zamyatin. Lo muestro, lo he traído porque no es fácil de encontrar. Entonces, lo que, si alguien quiere, es podemos ir a fotocopiarlo, digamos, ¿verdad? Porque no es cuestión de privatizar el conocimiento, de alguna manera, ¿no? El segundo punto es, nada, pues un agradecimiento, ¿no?, al grupo de estudio de Luis Althusser por, en general, la oportunidad y, en segundo lugar, por, pues, el coloquio, digamos, ¿no? Y en tercer lugar es una pequeña aclaración. Creo que voy a hacer un par de improvisaciones. Entonces, empezamos. Quisiera empezar comentándoles el curioso caso del ingeniero Yevgeny Zamyatin. Estudió ingeniería civil en una universidad de Rusia, luego se dedicó a construir barcos en los puertos de Europa. Gracias. En medio de eso, se encontró con Lenin, se vuelve bolchevique, retorna a Rusia para la revolución y al final él mismo se exilia en París, donde fallece en 1937. En medio de todo esto, escribió mucho y todo género de textos, entre los que resalta la novela de la que les voy a hablar, Nosotros, que está escrita entre 1920 y 1923.
Esta novela ha sido interpretada erróneamente como una crítica al estalinismo y los procesos coercitivos que sucedieron tras el fallecimiento de Lenin. Un dato que contribuye a esta creencia es que en 1931, a propósito de estar ya saliendo de Rusia, Samiatin le escribió a Stalin una carta a favor de la libertad creativa en el arte. Perdón. No es un tema así nomás, es un tema de alergia, entonces. Ya. Dejando de lado estos datos biográficos, entrémonos en la novela en cuestión. Nosotros ocurre en un futuro indeterminado, pero distante, en que una sociedad tiene un abismal desarrollo tecnológico, ladrillos de cristal transparentes, un sistema de audición en las calles, métodos de muerte y de lobotomización efectivos. A lo largo de la novela se construye un cohete, la Integral, que va a viajar a otras partes del espacio, y con ese pretexto el protagonista escribe un diario para poner en esta cápsula interplanetaria, digamos, ¿no? Esta confesión, entonces, bueno, a medida que la novela se produce porque es el diario que el ingeniero escribe para la cápsula, ¿no? Es una confesión escrita para ser leída por la vida más allá de la Tierra. Por eso cada capítulo se llama Anotaciones. La novela cuenta dos historias al mismo tiempo. Por un lado, la historia de D503, primer constructor del cohete, que se enamora de I-330, una mujer cuya excentricidad es un reflejo de su militancia en el movimiento social en contra del Estado único. A pesar de que el propio D está inscrito como pareja con O90, una obrera, y él es incapaz de comprender cualquier forma de emoción. La otra tensión dramática tiene que ver con los planes de los rebeldes, ya por tomar el cohete, ya por intentar atacar al benefactor. Entonces, desde una perspectiva meramente lectora, la novela tarda en argumentar las razones del título. ¿Quiénes son los que se identifican con la primera persona del plural? A veces parece que es D503 y la mujer con la que esté. Un nosotros cotidiano, mas no romántico. Otras veces, nosotros es una expresión colectiva, la sociedad que vive en armonía con el Estado único. Y en esa línea, la sociedad que vive en armonía, y en ese sentido, la sociedad que se siente amenazada por la posible revolución de los disconformes. El tercer sentido llega en la anotación 27. Hay una alianza que no se profundiza en la novela entre los disconformes y los que viven fuera de la sociedad. Nosotros es... Oh, perdón un momento, mi discurso está cambiado de orden. Pucha. Gracias. Entonces, hay
una alianza que no se profundiza en la novela entre los disconformes y los que viven fuera de la sociedad. Nosotros es como se autodenominan quienes no son simples cifras ciudadanas, sino personas. En ese sentido, el último párrafo del libro es aterrador y esclarecedor a partes iguales. En el cruce de la avenida 40 hemos conseguido construir un muro provisional de alto voltaje. Confío en que la victoria será nuestra, más aún estoy seguro de ello, porque la razón ha de vencer. Nosotros retorna al segundo sentido, pero con un agregado. La sociedad ha sido modificada por el Estado único, que así garantiza su existencia en la crisis por venir. Durante toda la novela, el protagonista insiste en que el Estado único produce la igualdad, racionalidad, ideología. Si hay otra ideología, solo puede ser sumisa al Estado único. De ahí el valor subversivo de la individualidad. El lenguaje de la novela es curioso en todo esto porque impone dos límites para ser verosímil. Lo que se va a leer. El primer límite es: cada anotación es un monólogo que nos contempla como lectores. Esto significa que, aunque D503 nos considere salvajes, escribe para que lo leamos. Este es el límite que crea el futuro en el discurso del protagonista. El segundo límite es la importancia de las matemáticas en el discurso de D503. En esa percepción de lo que dice el estado del benefactor es donde mejor se entiende lo que es la ideología para Althusser. Escribe el protagonista de la novela distópica: el derecho deriva del poder. Tenemos dos pesas en una balanza. En una hay 1 gramo, en la otra 1 tonelada. En una estoy yo y en la otra nosotros, el Estado único. ¿Acaso no está claro? Pretender derechos del yo frente al Estado único es afirmar que 1 gramo pesa lo mismo que 1 tonelada. De aquí se infiere lo siguiente: la tonelada tiene derechos y el gramo deberes. Es el camino natural que lleva de la insignificancia a la grandeza. Olvidarse de que uno es 1 gramo y sentirse la millonésima parte de 1 tonelada. Ser trascendente es existir dentro de las normas del Estado único y así tener derechos. Para decirlo en el lenguaje de Althusser, esta es la forma en que D503 se representa el mundo en que vive, y es con metáforas matemáticas. Esta idea lingüística es interesante porque implica una igualdad entre orden totalitario y racionalidad, una imposibilidad, en el fondo, de cuestionar la ideología imperante porque disfraza a esta de realidad que no necesita ser interpretada. Al estar por terminar la novela, D503 transcribe lo siguiente del periódico a su diario: el Estado único ha localizado el centro de la fantasía. Es un descubrimiento reciente. Un lamentable nudo en la región craneal del puente de Baroglio. Pues bien, una triple radiación aplicada sobre este punto oscurará para siempre de la fantasía. Al extinguir la fantasía, la posteriormente llamada Gran Operación crea zombis funcionales a los aparatos ideológicos del Estado. Escribe Althusser: se ve así que el sujeto actúa en la medida en que es actuado por el siguiente sistema, enunciado en su orden de determinación real. Ideología existente en un aparato ideológico material que prescribe prácticas materiales reguladas por un ritual material. Prácticas estas que existen en los actos materiales de un sujeto que actúa con toda conciencia según su creencia. Esta es la segunda característica de la ideología según Althusser.
Y esto es importante para comprender el cuarto sentido de ese nosotros de la novela, el de la sociedad irradiada por el Estado. Y es que si D503 se va escindiendo, hay una parte en él que no se siente identificado con esos sentidos. En el fondo se debe a que esos ellos no practican las prácticas materiales tal y como están normadas por el aparato ideológico de la novela. Profanos de la racionalidad, individuos que merecen la muerte por creer que sus críticas al sistema son más contundentes que la tonelada que pesa la sociedad. Esta decisión es importante en toda la novela porque es también la que experimenta el propio D503 cuando intenta entender, durante la escritura del diario, por qué actúa de la manera en que lo hace. Y es, en ese sentido, cuando al final se hace la gran operación y la separación entre ellos y nosotros se disuelve y D503 deja de tener cualquier debate interno. Para decirlo desde las reflexiones de Hannah Arendt, si obedezco al Estado, banalizo matar, incluso si así sufren las personas que quiero. Pero un momentito. Ya. Ahora sí. Muchas gracias. Ahora bien, más allá del discurso ideológico estatal de nosotros, ¿cómo se vive en esa sociedad? Es un poco difícil decirlo, porque en la novela no se dan muchos pormenores, y los detalles que sí se dan no tienen ninguna relación con los medios de producción de la sociedad, la forma en que ésta se legisla o su ideología. O sea, si D503 enuncia lo que se representa del Estado único de manera matemática, es solo en la medida en la que él percibe de esa manera esto, digamos, ¿no? Es un ingeniero escribiendo con el lenguaje del ingeniero el discurso ideológico, digamos, ¿no? Antes de entrar a profundizar un poco más algunas cosas, quisiera hablar un poco de las condiciones materiales de la novela, o sea, cómo viven. Y es que hay un aprovechamiento de todo por parte del Estado único, por medio de mecanismos no especificados. Cada uno de los ciudadanos, llamados números, tienen un departamento personal, comida producida con petróleo, un calendario y boletos para intimar con él o los números que quieran, de acuerdo con cómo se comportan sus hormonas. Por tanto, se hace necesario enfatizar que Samiatin era bolchevique y publicó esta novela en 1923. Pero también hay que traer a colación al Marx más joven. El concepto de enajenación se vuelve vital porque en una sociedad tan democratizada y tecnologizada es difícil entender qué está mal, qué falla. Hay que ver cuál es el opio del pueblo en ese futuro imaginado hace un siglo atrás. Empecemos con una situación de la novela. Un mal día, enfermo, D503 es llevado al médico por I330. Lo aquejan males psicológicos. No puede dormir bien, tampoco puede actuar de acuerdo con reglamentos y denunciar que I330 tiene licor y tabaco en su célula habitacional. Pero también anda melancólico y alucina con que hay una parte salvaje en él. Sin embargo, el médico pone a D503 frente a un espejo y le explica. Imagínese que algún fuego ablanda esta superficie y ya nada puede deslizarse por ella. Todo penetra en su interior, se vuelve un mundo transparente donde cualquiera, como si fuera un niño, puede echar un vistazo. Entonces, el plano adquiere volumen, se convierte en un cuerpo, en un mundo, en el interior del espejo, dentro de usted. Hay un sol, un
un torbellino provocado por la hélice del aerotransportador, sus labios temblorosos, los de alguien más. ¿Comprende? El frío espejo refleja los objetos, la blanda superficie los absorbe conservando una huella para toda la vida. Esta es la forma que tiene el médico de explicar el alma. Traigo a colación esta forma poco ortodoxa de entender algo conocido para nosotros actualmente, porque a lo largo de la novela hay interioridades que encierran en todas partes. Es la metáfora más usada en toda la obra. El protagonista no para de preguntarse qué hay en las personas, qué están pensando los cuerpos inconfesos, cuáles son los movimientos de eso que la novela llama el alma. Esto tiene relación con la enajenación en los manuscritos del 44 de Marx, porque se establece la relación, oposición, libertad contra necesidad. Si en el capitalismo existe la explotación del hombre por el hombre, ello se debe, nos dice Marx, porque todos somos propietarios de nuestros cuerpos y por lo tanto vendemos nuestra fuerza de trabajo a quienes poseen una forma de capital económico. El dorso de esta idea que está en el Capital del viejo Marx la encontramos en los manuscritos del joven Marx de la siguiente manera: el trabajo, la actividad con que satisfacer una necesidad, la de conservar la existencia física. Perfecto. En el capitalismo se trabaja para proveer el pan de cada día y un techo sobre nuestras cabezas, es decir, prima la necesidad por sobre la libertad. Hay, para Marx, una animalización de lo humano, expresión que quiere decir las personas no producen de acuerdo con lo que entienden como bello, sino por funcionalidad con el mercado. Esto es lo que Marx entiende como enajenación, lo que priva su vida de especie, de su subjetividad real como especie, y convierte su ventaja sobre el animal en su contrario, la pérdida de su cuerpo anorgánico, la naturaleza. D503 piensa que esta condición del individuo humano es un éxito, pero es porque él considera toda forma de libertad una tendencia al caos, que, en tiempos previos al suyo, era la condición de toda la vida humana. He leído y escuchado cosas inverosímiles acerca de los tiempos en que la gente vivía libre, es decir, en estado de salvaje desorden. Pero siempre me pareció que lo incomprensible es justamente esto. ¿Por qué el poder estatal de entonces, por embrionario que fuese, les permite vivir sin leyes comparables a las nuestras? Sin paseos obligatorios, sin horarios fijos de comida, levantándose y acostándose cuando les venía en gana. Esto se relaciona con el alma, porque esa metáfora constante de las interioridades que puede tener una persona en el estado único, que al proveer para cualquier necesidad y en ese sentido controlar todo, ha alienado a sus números, que de esta manera solo conocen la vida genérica, cuando se busca lobotomizarlos, lo que se busca es erradicar de una vez para siempre en estos ciudadanos, aunque estos no sean capaces de precisar qué es el alma, y por qué tenerla puede ser subversivo. Creo que es importante para toda esta reflexión recurrir a Althusser. Y es que, ¿cómo perciben los ciudadanos del Estado único la enajenación en que viven? Para Althusser, la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones de existencia. Y en la novela de Samiatin, la forma en que se deberían representar todos sus condiciones de existencia es creyéndose en un estado de bienestar. La única vez que el benefactor habla, dice que su misión hasta ahora ha sido hacer que la gente viva con igualdad, algo que D503 distorsiona para decir:
Nuestros dioses están aquí, con nosotros, en el departamento, en la cocina, en el taller o el tocador. Los dioses se han convertido en lo que somos, ergo, nosotros nos hemos convertido en dioses. Y nosotros, mi querido lector de otro planeta, iremos a visitarlos para que su vida sea tan ideal y precisa como la nuestra. Esto se matiza con las visiones que tiene un conciudadano del protagonista, que cree que el estado pródigo en que viven es como el del paraíso del mito bíblico, y que tanto la maquinaria de muerte como la aparente forma de elección del benefactor, todo es solemne y puro, majestuoso, noble, elevado, cristalino y transparente, porque protege nuestro estado de no libertad, es decir, nuestra felicidad. Los antiguos habrían comenzado a juzgar, convenir y devanarse los sesos, escético, no ascético, pero basta de ello. A estas visiones se opone I-330, que llama a que se destruya el muro verde, que estanca el estado único de fluir por el mundo. Para I-330, el desorden no es tan negativo como lo hacen ver en la sociedad de la novela. Es uno de los valores que le gustaría que tuviese la revolución. En su libro, El arco y la lira, Octavio Paz dice que el género de la novela se parece a las distintas revoluciones científicas, en que se profana lo que se tenía por verdad, pero hay la incapacidad de sacralizar algo que sustituya esa verdad. Paz cree que esto provoca una ambigüedad en la novela que, en última instancia, se traduce en los distintos tipos de humor que coexisten en una novela, pero que, según Octavio Paz, hacen que el género sea incapaz de enunciar algo trascendental. Ha habido muchos críticos que han demostrado lo relativa de esta perspectiva, pero algo rescatable de esta idea de Paz es que es difícil, sino imposible en varios casos, saber qué tan serio nos debemos tomar lo que leemos en una novela. El filósofo Gilles Deleuze escribió en su último libro: la lengua ha de esforzarse en alcanzar los caminos indirectos, femeninos, animales, moleculares, y todo camino indirecto es un devenir mortal. No hay líneas rectas ni en las cosas ni en el lenguaje. La sintaxis es el conjunto de los caminos indirectos creados en cada ocasión para poner de manifiesto la vida. Si la novela no puede enunciar algo que Paz pueda entender como importante para la vida, es porque su lenguaje trata de hacer vivir experiencias indirectas. Provoca devenir, Pantagruel, Alyosha Karamazov, un buen día y no un mal día. Perdón, un momentito. ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto, perfecto. El título de la ponencia es Ideología, Enajenación y Narración. ¿Por qué? A lo largo de la novela me parecía interesante ver cómo se narraban distintas cosas, digamos. Para esto traía a colación la idea de Piglia, de que toda narración tiene dos modos puros, dos tipos ideales. Por un lado, los viajes, y por el otro lado, los misterios. Esta idea me parece importante porque, si bien la novela a veces, no puede ser de enigma, porque el estado único no deja que hayan enigmas, todo lo sabe y entonces elimina. Pero todo es un viaje, la novela es un viaje, pero es un viaje en un contrasentido. Si en un viaje una persona aprende nuevas cosas, en el viaje de la novela se desaprenden cosas en favor de lo que Althusser llamaría la ideología y los aparatos de Estado. Mencionaba a Octavio Paz también por una idea que me parecía muy importante, que es la novela, y en general la literatura, pero sobre todo la novela, ha sido el camino por el cual la burguesía occidental ha encontrado la forma de expresar sus ideas políticas, estéticas, artísticas.
nómbrenlas ahí. Pero es también, y Marx en eso tiene un ojo increíble, porque cuando él habla del Quijote en una referencia así meteorológica, digamos, ¿no? Meteórica, perdón, claro, enuncia qué es lo que la gente lee, qué es lo que la burguesía siempre ha leído en el Quijote, digamos, ¿no? Que es un poco el proceso dialéctico, o sea, histórico dialéctico, en el cual la burguesía surge en contra de los terratenientes, ¿no? Todo eso funciona para la novela occidental. ¿Por qué? Porque la novela oriental, que es, o sea, tiene más o menos, pónganse como que unos 500, 400 años de diferencia con la novela occidental, con lo que consideramos que es el inicio de la novela occidental también. Bueno, ¿por qué? En Japón, en el 1100, se publica la novela de Genji, el Genji Monogatari. Novela fenomenal en muchas formas, porque a partir de las ideologías machistas japonesas, o sea, la autora toma eso y le da un dorso, ¿no? Pero es un dorso, o sea, inspirado por la religión de Buda, y además por toda una especie de etnografía, digamos, de la corte, porque la autora, que es Murasaki Shikibu, pues era cortesana, digamos, ¿no? Entonces, la idea de que la burguesía y que el humor y no sé qué, que dice Octavio, pues se corta, ¿no? Entonces, yo rescataba ya en las conclusiones una breve, o sea, yo proponía como que 2 límites, digamos, para la novela, sobre todo porque es lo que a mí me está interesando en este momento, digamos, ¿no? Pero en general para la literatura. Esto de en general para la literatura es porque, siendo sincero, yo no tengo unas lecturas nuevas del teatro. Entonces, el coloquio me ha ayudado a como, no decir, ok, no tengo que empezar a leer Beckett, tengo que empezar a leer a Brecht. Entonces, en este sentido, yo pensaba un poco la idea de desplazamiento, tal y como la propone Piglia cuando está reflexionando sobre Rodolfo Walsh, ¿no? Entonces, brevecita, lo prometo. Walsh hace ver de qué manera podemos mostrar lo que parece casi imposible de decir. La literatura sería el lugar en el que siempre es otro el que viene a decir. El estilo sería ese movimiento hacia otra enunciación, una toma de distancia respecto a la palabra propia. El caso de Samiatín aquí me parecía interesante justamente porque un bolchevique escribiendo sobre lo que el resto del siglo hemos llegado a llamar totalitarismo y todo el tema con el estalinismo, me parecía ahí brutal, digamos, ¿no? Porque no hay o sea, no es el bolchevique escribiendo una novela de bolcheviques, digamos, ¿no? Para decirlo en términos muy simples. Yo aquí proponía un poco una idea con respecto a las novelas de Almudena grandes, ¿no? Sobre todo las últimas que salieron de ella, ¿no? Desde El corazón helado hasta La madre de Frankenstein, porque son novelas donde lo que se habla, lo que se pone es distintas formas de discurso en las cuales lo otro aparece de distintas maneras, ¿no? En segundo lugar, quería terminar, voy a terminar con una cita de Julia Kristeva, en el sentido de qué es la ficción, hasta qué punto la ficción debería ser tan ficcional, tan imaginaria, tan fantasiosa. Entonces, Kristeva dice, en vez de la noción de texto, voy a empeñarme en introducir en su lugar la noción de experiencia, que incluye el principio de placer, así como el de renacimiento, de un sentido para el otro, y que no podría entenderse más que en el horizonte de la experiencia rebeldía.
Yo creo que la ficción es un campo muy privilegiado, sobre todo la novela, para este tipo de ideas, digamos, ¿no? Porque como la novela es extensa, puedes ir poniendo distintos discursos y esto ayuda a comprender mejor cómo funciona la sociedad, tal vez, digamos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón, por esa presentación. Continuamos la mesa con Caterina Ramírez, con el título Torre de causa de aquello que falla, la cuestión del sujeto que tiene. Bueno, buenos días. Reiterativo, quiero agradecer la organización de este coloquio. Realmente valoro y celebro estos espacios de intercambio y bueno, además muy ameno. Bueno, voy a empezar con 12 epígrafes. Uno de Althusser, la ley capital. Dice: cuando leemos a Marx, nos encontramos de golpe ante un lector que lee ante nosotros en voz alta. Uno de Lacan, que dice: se lee a Freud como se escribe en psicoanálisis, que no es decir, instante de ver, como una escritura hablada. El desafío teórico que impulsó Althusser impresiona por su ambición: ser el heraldo de Marx, de transformar los rumbos de la teoría de Marx, y luego, como señala Mounier, llegar a ser el Marx de Marx. Para ello, Althusser propone una teoría de la lectura en la que es posible identificar lo sintomático en el texto. Esto es, que sea capaz de diferenciar dos niveles: lo visible y lo no visible, lo dicho y lo no dicho, lo latente y lo manifiesto, lo que se dice y lo que se hace. Dice Althusser: volvamos a Marx para hacer notar lo que podemos captar precisamente en él. No solo lo que dice, sino en lo que hace. El paso de una primera idea y práctica de la lectura y a una teoría de la historia capaz de proporcionarnos una teoría de leer. Althusser lee a Marx atendiendo la sonoridad textual, detectando ciertos tonos, ritmos o escritura, como lo que suena hueco, los silencios, los lapsus, los vacíos, que le dan soporte a lo que se transmite y dice. Por ello se dispone como un oído atento que sea capaz de escuchar los tonos y los silencios del discurso, es decir, las ausencias, los blancos, las carencias conceptuales. De esta manera, la teoría de la lectura se compone de dos materialidades: el sonido y la letra. Y acá lo estoy entendiendo al modo que lo presenta Lacan, el soporte material que un discurso concreto toma del lenguaje. En la propuesta de lectura, Althusser introduce el dominio de la causa de la ley del significante. Se presenta aquí la cuestión de la relación entre significante, escritura y letra. Escuchar, leer y escribir. Freud con Marx. Voy a retomar una cita que mencionó Carlos, pero la voy a leer en extenso porque es clave para lo que estoy proponiendo. A partir de Marx comenzamos a sospechar lo que quiere decir escuchar. Por tanto, lo que quiere decir hablar y callarse. Perdón, qué lapsus. A partir de Freud con Marx. A partir de Freud comenzamos a sospechar lo que quiere decir escuchar y por tanto lo que quiere decir hablar y callarse. Comenzamos a sospechar que ese quiere decir del hablar y del escuchar descubre, bajo la inocencia de la palabra hablada y escuchada, la profundidad de un segundo discurso, completamente distinto, el discurso del inconsciente. Me atrevería a sostener que a partir de Marx deberíamos comenzar a sospechar lo que por lo menos en la teoría quiere decir leer y por tanto escribir. Según sostendremos aquí, el eje de la teoría de la lectura es el problema del sujeto y del deseo en la teoría. Pensar esta cuestión en Althusser es a primera vista una antología. El filósofo marxista había sido uno de los grandes propulsores de la muerte del hombre en el proyecto científico del estructuralismo. La distinción entre esencia y analogía, el axioma de que la historia es un proceso sin sujeto, la noción de forma sujeto, etc. Son algunos de los postulados en los que se erige un sistema teórico
las antípodas del humanismo. El discurso es en y del discurso ideológico. El sujeto es en y del discurso ideológico que es Althusser. El problema del sujeto es para Althusser el problema de la distorsión en la teoría. Por una vía que no desconoce esta primera perspectiva, algunos autores identifican otro modo de relación entre la posición del sujeto de la ciencia y la teoría en y desde Althusser, intrincando de un modo complejo subjetividad y pensamiento teórico. En un sentido amplio, condenso las relaciones entre sujeto y teoría en y desde el filósofo marxista en tres enunciados. O sea, condenso de los trabajos. El primero sería el reconocimiento del atravesamiento de la teoría althusseriana por la teoría del sujeto psicoanalítica, que funciona paralelamente a la búsqueda de una desubjetivación del discurso científico-filosófico. Y aquí ubico a Piaget, a Cormier, a Gilles, a Milán, a Rey y a Hermé. La segunda es la afirmación de que los elementos subjetivos influyen en los procesos de teorización. Piaget, Cormier y Milán, principalmente. La tercera es la captación de que el análisis de las escrituras autobiográficas revelan elementos del pensamiento materialista y su formación, y por ello habrían elementos de la vida que podrían funcionar como clave de lectura de la teoría. Y aquí aparecen los trabajos de Cormier, Boyazo, Farran, principalmente. Las diferentes nociones de sujeto presentes en el trabajo de Althusser, como indica Gilles, parecen ser el ombligo del síntoma de la teoría althuseriana. La cuestión del sujeto no está superada a la obra de Althusser, y esto, según diversos autores, habría tenido efectos en el interior de la producción teórica del filósofo marxista, en particular en la teoría de la ideología y en el estatuto de la noción de sujeto que de allí deriva. A pesar de ello, o quizá por ello, la doctrina de la interpelación de Althusser fue la referencia indiscutible para los trabajos, que citó a Butler, sobre la producción discursiva del sujeto. Fue Piaget, que por el axioma lacaniano, que solo dejarse a aquello que toquea, que falla, delimita las coordenadas de lo sintomático en la supuesta subordinación del inconsciente a la ideología, pues, cito Piaget, llevar demasiado en serio la ilusión de un ego, un sujeto pleno, en que nada falla, es precisamente lo que falla en las verdades evidentes. La materialidad del inconsciente ya no coincide con la materialidad de la ideología, y en el ritual la falla comienza a perfilarse como un elemento central para abordar, no sin conflicto, las marcas del inconsciente en el discurso. Piaget, en referencia a la tesis althusseriana, la ideología interpela al individuo del sujeto, afirma que el límite del postulado marxista es la forma sujeto como concepto que demarque la ciencia de la ideología. La caída de este límite hace imposible pensar la ciencia de la historia sin sujeto. Esta rectificación encuentra su punto máximo en la afirmación del pensamiento teórico es inconsciente. Althusser y Piaget realizaron prácticas de lectura que lidian con la materialidad de lo real. Aquí aparece lo sintomático. Lejos de ser individualizado sobre alguien, es algo, dice Lacan, que viene de lo real y que toca algo de la verdad y que se inscribe en el cuerpo del texto. Para abordar la cuestión del sujeto en y desde Althusser, intentamos leer Althusser contra Althusser. Seguir sujeto de lectura para identificar lo que hace y no lo que dice. Ponemos a jugar aquí dos conjeturas. La primera es que las dimensiones y deslocamientos de la posición de Althusser ante la noción de sujeto deberían ser leídos a la luz de los debates por Lacan. Y la segunda es que la teoría de la lectura de Althusser opera el sujeto de la ciencia tal como lo propone Lacan, esto es, el sujeto dividido entre saber y verdad. Empecemos a presentar brevemente este primer elemento, o sea, esta disputa de Althusser-Lacan, para que nos sirva de un mínimo mapa conceptual y que nos permita situar en ese territorio la segunda conjetura, es decir, que la lectura althusseriana, la propuesta de lectura althusseriana, sustenta la noción de sujeto de Lacan. Tiempo de comprender, Althusser con Lacan, un vínculo ambivalente. El modo notoriamente recurrente en el que se caracteriza como ambivalente los vínculos de Althusser con el psicoanálisis, en particular con Lacan, hacen inteligible una serie de disputas que se generaron en el marxismo y en el psicoanálisis, en tanto campos separados, y además en el litoral, en cierto territorio de conflicto producido a partir de la continuidad de movilidad de y entre estos discursos, en relación a, por un lado, algunos
conceptos o objetos que fueron importados y redescritos de un campo a otro a partir de las maniobras teóricas producidas por Althusser, por ejemplo sobre determinación, riqueza sintomal. Y dos, ciertas coyunturas ético-políticas institucionales que aproximan los efectos del marxismo de Althusser y el psicoanálisis de Lacan que produjeron la relación intelectual francesa. Como indica Pascal Eliot, Althusser se ubica frente al trabajo de Lacan, por un lado, sosteniendo una relación de cuasi fidelidad en el trabajo del psicoanalista y lo toma como referencia fundamental la propuesta lacaniana del retorno a Freud para su proyecto del retorno a Marx. Pero, por otro lado, establece una estrategia de apropiación, de traducir a Lacan, que lo trajo Lucas, a un dispositivo mayor. De esta forma, la hibridación, la asimilación y la automatización de los conceptos del psicoanálisis y el marxismo por parte de Althusser sustentan, dice Eliot, una deuda ambivalente. Pues Althusser reconoció que se sirvió del trabajo de Lacan, declarando su deuda platonista, pero de modo contrario, en la transposición de los conceptos del campo del marxismo, esto es, hacerlo funcionar con el concepto del materialismo histórico, el filósofo afirmaba que su producción teórica conduciría a la inteligibilidad y a la clarificación de aquellos conceptos importados, con posibilidad de generar, cito, un nuevo acceso a la realidad psicoanalítica. El encuentro de Althusser con el psicoanálisis, y principalmente por las vías propuestas por Lacan, excede la vía puramente teórica o la vía puramente institucional, política, personal. En Los Hechos, su primera autobiografía, Althusser escribe: Lacan habría tenido sobre mí una influencia innegable, al igual que sobre muchos filósofos y psicoanalistas de nuestra época. De la misma manera que uno no elige su época, tampoco elige a sus maestros. Althusser, quien habría querido generar una alianza teórica con Lacan, mostrando la radicalidad del descubrimiento freudiano y los intentos de psicologización y de gestión del inconsciente, en 1966, texto que leía Lucas, 3 notas sobre la teoría del discurso, afirma: no hay sujeto dividido, decidido, no hay sujeto inconsciente, no hay noción de sujeto. La acción del sujeto compete cada vez más solo al discurso ideológico, lo que es constitutivo. En estas afirmaciones, al menos, nos debería generar la pregunta: ¿desde dónde está hablando Althusser? Utilicemos el debate de 1966 como paradigmático para hacer inteligible cierta forma teórica, política e institucional que se teje a la escena intelectual francesa y que inevitablemente se estabiliza en la textualidad teórica, como dijimos, las tensiones y los desplazamientos, la posición de Althusser y la tensión del sujeto, deberían ser leídos a la luz de los debates de Lacan. Esa fue la definición. Althusser, con un tono apodíctico, afirma que solo habría sujeto en y del discurso ideológico. Esto que decíamos desde los notas sobre el discurso. Dice Althusser: para que haya sujeto tiene que haber ideología. La teoría de la ideología funcionaba a la teoría del materialismo histórico. Aquí habla de estas teorías generales y de regionales que ya te Nótese cómo el marxismo funcionaría así como una metateoría, capaz de permitir una mejor comprensión de la teoría psicoanalítica, lo que daría lugar a una serie de consecuencias teóricas contundentes. Por un lado, se produce el desembarazo del sujeto del discurso de la ciencia, y para ello el filósofo ubica el contrapunto, el texto lacaniano, la ciencia y la verdad, que es una conferencia de apertura del seminario 13, el objeto del psicoanálisis, que es dictada en el 65, o sea, unos meses antes del texto de Althusser, publicado por primera vez en el 66. En este texto, Lacan afirma que la ciencia moderna produce una mutación decisiva, esto es, una nueva situación de las relaciones del sujeto con la verdad. A partir de esta conceptualización del sujeto de la ciencia, según Lacan, es el sujeto que es el sujeto del psicoanálisis. Lacan ahí dirige dos críticas directas antimarxistas, pero apoyándonos en este mínimo mapa conceptual realizado anteriormente, podremos arriesgar a decir que el destino de estas críticas es Althusser. Excede esta exposición a abordar las críticas de Lacan, pero, dado que Althusser responde punto a punto lo señalado por Lacan en este texto, 3 notas de discurso, simplificamos las críticas en: la primera, dice Lacan, hay un desconocimiento del sujeto de la ciencia por parte de los marxistas. La segunda, al proponerse como ciencia, el marxismo plantea la relación entre ciencia y la verdad
poniendo la verdad como causa formal. Con ello, produce la formación del saber. También no me parece menor que Lacan se refiere al surgimiento de la ciencia como connotación decisiva, separándose del corte epistemológico propuesto por Bachelard, pero resignificado por Althusser. En las conferencias Psicoanálisis y Ciencias Humanas, dictadas como dijimos en el 64-65, Althusser había utilizado este concepto para historizar el surgimiento del inconsciente como campo de saber, Althusser, que surge en la psicología pero se desprende de ese campo, generando una nueva disciplina, para ver Althusser, radicalmente diferente y constituyendo un objeto científico, el inconsciente. Muy llamativo que poco tiempo después, cuando Lacan habla de las relaciones entre el psicoanálisis y la ciencia, partiendo de la diferencia de que estos recursos tienen en relación a las relaciones con la verdad, la diferencia que mantiene el psicoanálisis y la ciencia con las relaciones con la verdad, evita utilizar la noción de corte epistemológico, aunque remita a Coinet. El sujeto del psicoanálisis, tal como lo propone Lacan, es fundado por el discurso más antihumanista posible, la ciencia. Lacan está denunciando que en el intento de despertar del sueño antropológico es posible caer en las ensoñaciones de un cientificismo que, en el intento de la depuración del objeto, destituye al sujeto del inconsciente. La desubjetivación del objeto y la destitución del sujeto son el adverso y el reverso del mismo acto, la formación del sujeto. Con ello, el sujeto está dividido y en esta división produce un objeto, el objeto. Ahí es el ataque. El sujeto está en la institución interna a su objeto. Por ello, el psicoanálisis comparte el sujeto con la ciencia, no puede compartir el objeto. Lacan propone condiciones estructurales que le permitan la reducción de su objeto, pero no es el sujeto de la ciencia. Pues si no sería hacer el psicoanálisis con la ciencia del objeto. Podemos arriesgar a decir que en la ciencia y la verdad, Lacan se separa del proyecto que Althusser había tomado para sí y cuajó en las conferencias Psicoanálisis y Ciencias Humanas, esto es, darle un estatuto de cientificidad al psicoanálisis. A partir de aquí, 3 notas, texto y el descubrimiento de Freud podrían leerse como cartas, letras, energías a Lacan. Momento de concluir el sujeto de y en la ciencia. Presentamos brevemente la segunda conjetura. La teoría de la lectura de Althusser opera con el sujeto de la ciencia tal como lo propone Lacan, esto es, el sujeto dividido entre saber y verdad. Empecemos a conceptualizar el sujeto de la ciencia. Sobre las operaciones de represión y retorno de lo reprimido, postuladas por Freud, Lacan afirma que, en un primer tiempo, la aparición del cogito produce una puesta en cuestión de la armonía entre el macro y microcosmos, que se produce en el desfiladero del proceso de todo saber. O sea, sería esto de poner en duda el corpus oxático sobre el cual se sostiene. En un segundo tiempo, Descartes, dice Lacan, invierte su argumento y busca amarrar el sujeto al ser. Pasa de ser una cosa que posee el atributo de pensar y que existe mientras piensa, a ser una cosa que piensa. Y en tercer tiempo aparece el retorno de lo reprimido, esto es, el retorno del sujeto de la ciencia en el campo de la ciencia. Vemos aquí funcionar los 3 tiempos lógicos de Lacan. En el instante de ver, en el primer tiempo, la ciencia produce un sujeto. En el tiempo de comprender, en el segundo tiempo, habría un pedido de negación de ese primer momento. A saber que el sujeto es siguiente, pero pues solo el sujeto de forma puntual y evanescente. La ceguera de la ciencia en relación al sujeto que produce tiene 2 consecuencias. Por estructura, excluye al sujeto del campo de la ciencia. Y 2, instituye las condiciones estructurales para el surgimiento del psicoanálisis. Este es el tercer tiempo lógico, que es el momento de concluir, que sería el retorno del concluido y la constitución del propio campo del psicoanálisis. Es decir, que la conclusión del sujeto del campo de la ciencia produce, por su propia repulsión e intrusión, que el sujeto retorne como un objeto intrusivo en el campo que lo produce, el campo de la ciencia. La desubjetivación se vuelve entonces condición necesaria para el discurso científico. El empeño de expulsar el sujeto produce también la desubjetivación del sujeto de la ciencia. Entonces, el modelo teórico de los 3 tiempos lógicos, funciones extendidas propuestas por Freud y formalizado por Lacan, tiene un valor central. Lacan habría realizado el retorno a Freud bajo ese modelo.
De una forma muy sucinta diremos que propone una lectura de Freud indicando que, en un primer tiempo, Freud descubre el inconsciente. En un segundo tiempo, los freudianos producen ese olvido necesario de ese descubrimiento y en un tercer tiempo, en ese retorno de lo reprimido, Lacan genera entonces este retorno a Freud y esta nueva lectura de Freud. Lacan, en la crítica a la actualización de la ciencia por la vía del objeto y del método, propone, justo la dispersión de la verdad, la radical modificación, pone en el centro la radical modificación de nuestra posición de sujeto, o sea, historiza a partir del objeto participante, que impone el surgimiento de la ciencia y del objeto. Esta lectura pretende instituir una epistemología que defina las condiciones estructurales que permiten la reducción de un objeto científico. Pero, ¿esto no es lo que hizo Althusser en el prefacio para leer el Capital o para describir el surgimiento del propio campo del psicoanálisis? Hagamos este ejercicio. Instante de ver. La economía política clásica no ve el objeto que ella misma produce en su operación de conocimiento. Entonces, cito Althusser, la producción de una respuesta nueva se pregunta al mismo tiempo de la producción de una nueva pregunta latente implicada en esa respuesta nueva. Segundo tiempo de comprender. Conclusión y rechazo del objeto que produce. Dice Althusser. A través de los términos, con lagunas de su respuesta, la economía política produjo una nueva pregunta, pero sin darse cuenta. Cambió completamente los términos del problema inicial. Produjo de este modo un nuevo problema, pero sin saberlo. Lejos de saberlo, permaneció convencida que continuaba en el terreno antiguo del antiguo problema, mientras, sin darse cuenta, cambió de terreno. Momento de concluir, retorno a lo reprimido, la producción de un nuevo campo de saber, el marxismo. Cito Althusser. ¿Representa el Capital la fundación de hecho de una nueva disciplina? La fundación teórica que relega a la vez la economía política clásica y las ideologías a su prehistoria, el comienzo absoluto de la historia de una ciencia. ¿Y si esta ciencia nueva es una teoría de la historia? ¿No permite al mismo tiempo que el conocimiento de su propia prehistoria, o sea, no permite ver con mayor claridad que la economía clásica y las obras de la juventud de Marx? Tales son las implicaciones de esta cuestión epistemológica planteada en el Capital por una lectura filosófica, dice Althusser. Le acabemos la noción de resignificación teórica que aparece ahí mi trampa con Vicente. Desde aquí, Althusser conceptualizó el sujeto ideológico, pero en lo que refiere a su modo de leer, operó con el sujeto de la ciencia tal como lo propone Lacan, esto es, el sujeto dividido entre sujeto y verdad. Althusser discute con Lacan sobre la noción de sujeto ideológico o sujeto inconsciente, pero, según nuestra lectura, no sería allí donde está el Althusser atravesado por la teoría psicoanalítica. Tomando como referencia el planteo de Zizek, de que Lacan es hegeliano allí donde no están sus referencias explícitas a Hegel, diremos aquí que Althusser es Lacan allí donde dice no saber. La lectura de los síntomas teóricos que Althusser encuentra en Marx, pero que a su vez utiliza para retornar a Marx el espejo por Lacan, introduce el estatuto real del inconsciente. El pensamiento teórico es inconsciente porque solo hay causa de ello. Y Trostero, su trabajo, a los androides, observadores de ovejas, producción disciplinaria de lo maquínico, la positividad contemporánea. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, nuevamente agradecer a la organización, a los compañeros y compañeras de la mesa, así como Charlie por moderar. Una especial mención a Natalia, a todo el equipo que la rodea y rodeamos, y una muy especial mención a Carolina Rey, que no pudo estar acá, pero que fue la persona que nos animó a venir activamente y no solamente como oyentes al coloquio en esta primera participación para nosotros en un evento como este. Bueno, sin mucho más, empezamos. En esta ponencia vamos a presentar reflexiones en torno a la relación entre el humano y lo maquínico. Para dicho análisis, tomamos un cuerpo compuesto por películas en el que detectamos formaciones ideológicas, formaciones discursivas y fantasías ideológicas sobre determinadas ellas en términos de Althusser y que consideramos útiles para pensar la coyuntura actual.
Tomamos para hablar de lo maquínico una conceptualización de Manolo Rodríguez que plantea que, abro comillas, la máquina ha podido abstraer, por lo tanto extraer los componentes materiales, cognitivos, afectivos y sociales que se suponían repartidos estrictamente entre artefactos animales, seres humanos y sociedades sin mezclas posibles. Cierro comillas. Diremos entonces que en torno a lo maquínico se vislumbra una fantasía ideológica que presenta a la máquina con los mismos atributos que Dios mediante una operación metonímica. Observamos en esta fantasía ideológica atributos tales como omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, completitud. La máquina como poderosa, piadosa, miserable, creadora, confiable y totalizante. En ellos observamos regularidades que analizamos en diversas formaciones ideológicas y discursivas de nuestro corpus fílmico. Por ejemplo, la formación discursiva que optamos por denominar ultraobjetividad maquínica, que nos servirá como primer eje para desarrollar nuestro análisis. Tenemos un segundo eje, más volátil o pantanoso, donde abordaremos en la medida de lo posible el fondo de hoyo imaginario donde estas formaciones discursivas estarían ancladas. Podemos decir que en el corpus encontramos un conjunto estable de campos del decir. Detectamos significaciones y sentidos que se movilizan en torno a la certeza de que las máquinas son más eficaces que los humanos en todo aspecto de su vida. En Yo Robot, primer fin de nuestro análisis, vemos un mundo en el que es evidente que las máquinas son, a diferencia del humano, leales, fieles, confiables, seguras y principalmente objetivas, lo que querría decir mejores. Por ejemplo, en la escena paradigmática de la película, vemos algo que al protagonista le parece inaceptable y que para la máquina fue tan solo una opción racional y absolutamente objetiva, en base a las variables que tuvo en cuenta en ese momento. En la escena, el protagonista tiene un accidente donde su auto junto a otro cae en el río. Desde su perspectiva, vemos el otro auto hundiéndose con una niña hundida en su interior. Acto seguido, el protagonista es rescatado por un robot mientras grita, salvar a ella. Cuando finaliza la escena, se explica que el robot tomó la decisión en base al procesamiento de datos que le indicó que esa era la acción correcta, ya que él tenía más chance de sobrevivir que la niña. El dilema del protagonista es justamente la decisión objetiva del robot por sobre la decisión pasional, de alguna forma planteada como propiamente humana, de salvarle la vida a una menor de edad por sobre la de un adulto, pese a que, objetivamente, tenía más posibilidades de vivir. También en esta película tenemos a Vicky, una inteligencia artificial a la que se le confía el control del sistema de tránsito de la ciudad de Chicago, que afirma, cuando es presentada a los espectadores, que ha conseguido reducir en un 9% los accidentes mortales. Es aquí donde la máquina misma se ve como plenamente objetiva. Del mismo modo, en Autómata, una película que está protagonizada por Antonio Banderas, si les interesa, vemos lo mismo. En determinado momento, los robots están de alguna forma salvando al protagonista en el desierto, pese a que están yendo en contra de su propia voluntad. El protagonista manifiesta el deseo, la necesidad de tomar agua, y son estos seres, estas máquinas, quienes se la escatiman, planteándole que había que racionalizar. Una decisión a la cual llegan gracias a esta ultraobjetividad y gracias a que pueden medir y llevar estos parámetros de la racionalidad a cuestas en cualquier tipo de contexto. También observamos esto en la película 2001, Odisea en el espacio, en el personaje HAL 9000, una computadora de última generación que opera como cerebro y sistema nervioso de una nave espacial, teniendo además la responsabilidad de monitorear los signos vitales de 3 tripulantes que se encuentran en hibernación y de la operación general de la nave llamada Discovery. En una de sus primeras apariciones, HAL dice: ningún ordenador 9000 se ha equivocado ni emitido información distorsionada. Somos infalibles e incapaces de cometer error. Ahora bien, en esta red de significación y sentido que estuvimos presentando, vemos operando una formación ideológica que dimos a llamar inequivocidad maquínica. La máquina no se equivoca, es racional, da certezas y provee proyecciones lineales. Esta observación nos permite identificar que subyace una formación discursiva en términos de Piaget, de alguna manera la contracara de la inequivocidad maquínica, que plantearía que los humanos cometen errores. En los materiales mencionados, esto nos hizo ver cómo también las máquinas se presentan desde el lugar de decisores, lo que nos permite pensar en un pasaje sin borde entre el humano y lo maquínico. Si las decisiones están del lado del humano, pero son tomadas por las máquinas, ¿qué son estas máquinas? ¿Qué es lo humano? Lo analizado hasta aquí, y lo último mencionado, nos permite plantear una segunda formación ideológica que denominaremos superioridad maquínica. En este sentido, la superioridad no es planteada únicamente de un aspecto cognitivo, del cual nos destruimos hasta el momento, sino además de un aspecto corporal.
Hemos visto que tanto Vicky como HAL 9000 son omnipresentes, confiables, totalizantes, al igual que otra de nuestras máquinas analizadas, como es el caso de Samantha Engel, una inteligencia artificial que acompaña constantemente a nuestro protagonista, conectada a todos sus dispositivos, tanto domésticos, laborales como personales. Samantha está en todos lados, para todo tiene una intervención aceptada, una reflexión correcta, una búsqueda efectiva. Samantha también nos muestra cómo opera esta superioridad y vemos cómo la omnisciencia se hace carne y comienza a dibujarse en la máquina Dios. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad, y al menos tenían la misma inteligencia que sus creadores. Reza la apertura del film de culto Blade Runner, basado en la novela de Philip Dick. Hemos condensado en esta frase las mismas formaciones ideológicas y discursivas que venimos elaborando. Volviendo a la niña de Yo Robot, vemos que tenía menos posibilidades de vivir en base al recuento de datos que realizó Robot. En otro film, Ex Machina, vemos como el protagonista secundario crea un ser en base a todas las interacciones disponibles en la web. Así, el recopilamiento de datos hasta el límite de lo posible estaría en condiciones de replicar el comportamiento humano, agregando un plus de casi infinito. Samantha también aprende constantemente a través de los datos. Entonces, en esta red significante que de alguna manera nos propusimos abordar, identificamos formaciones discursivas que operan de manera sobredeterminada, la imperfección humana, el nuevo agotamiento maquínico y la fidelidad maquínica. En el plano de las formaciones ideológicas, a partir de estas formaciones discursivas y en relación con ellas, hemos mencionado la inequivocía maquínica y la superioridad maquínica, donde la máquina podría venir a plantear nuevas relaciones, de las cuales supuestamente podríamos acceder a un modo de vida inagotable, más justo, mejor planificado, un modo de vida de una manera superior. El punto entonces es cómo se configura el entorno al humano y al maquínico, un cúmulo de significaciones dominantes. El entorno al humano se una formación ideológica ligada a los sentimientos, lo afectivo en tanto interioridad subjetiva, lo pasional, también lo débil, la fragilidad del cuerpo humano y como la facilidad para fallecer. Mientras que en torno a lo maquínico se estructura una formación ideológica dominante, orientada a la objetividad, la racionalidad, el procedimiento matemático, los cálculos sin falla, la completud cerrada, sin hiato, sin agujero, la certeza, la predicción y otros atributos que podrían agregarse. Se nos abre aquí una pregunta también sobre la ética, cómo se juega la ética en lo maquínico. ¿Puede haber una ética maquínica o la misma que restringida al humano? Podemos en este punto plantearnos la pregunta que da título a nuestra ponencia y hace juego con la ya mencionada novela de Philip Dick. ¿Sueñan los androides con ser pastores de ovejas? Esta pregunta quedará abierta, pero para aproximarnos a una respuesta seguiremos analizando el proceso metonímico entre máquina y Dios. Vemos cómo constantemente ocurre un desplazamiento metonímico dentro de una fantasía ideológica que emparenta la figura de la máquina con la de Dios. La máquina está en todos lados, en Samantha, en Vicky, en HAL. La máquina ve todo, sabe todo y brinda las más profundas certezas. En última instancia, la vida es regulada así por la ultra objetividad de la máquina, por la seguridad de saber que jamás se equivocará, que sus elecciones las harán en base a la más racional y correcta de todas las posibilidades. Aparece la creencia paradójica en la que la humanidad es relegada por la máquina para salvarse ella misma. Lo humano es salvado por lo no humano. Atributos como la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia son atributos que encontramos en las máquinas de los films que estuvimos trabajando. Las máquinas son mejores para todo en lo que el humano tiene interés. En este sentido, podríamos decir que son en algún punto los anhelos del propio hombre. Citamos a Feuerbach, que nos pareció útil pura y exclusivamente para esto, al decir: Dios mismo no es otra cosa que la esencia de la fantasía o de la imaginación del hombre. En Samantha, de la película Herring, a partir de los sentidos que constantemente aparecen en dicho film, opera la fantasía ideológica de completitud sin falta. Se da entonces una significación de plena presencia. Se construye la imposibilidad de ausencia y, por consiguiente, la angustia derivada. Asimismo, por su naturaleza maquínica, no peligra su fidelidad, ya que ella es del protagonista, es literalmente su propiedad y vive en su computadora personal, así como en el resto de sus dispositivos. Si Dios funciona como refugio ante la angustia, entonces es, en este análisis, la máquina quien desplaza a Dios como lugar donde refugiarse. Nos detenemos una vez más en la película Blade Runner para seguir ahondando en la lección de nuestro título. Vamos a decir que dentro de la red de relaciones sobredeterminadas que detectamos en nuestro mapa de formaciones ideológicas y discursivas, los personajes denominados en el film como Replicante Nexus 6 son subjetivados por las ideologías que hemos trabajado hasta aquí. Es decir, que están, tal como desarrolla tu ser, reclutados ellos mismos por dichas ideologías, y es por eso que no pueden concebir su propia caducidad, puesto que están atrapados en una red de interpretación e identificación que produce un borramiento del hecho de que resultan de procesos, en este caso procesos técnicos llevados adelante por humanos, tal como se plantea en la película. Habiendo dicho esto entonces, y observando el amalgamiento de materialidades,
arriesgaremos en decir que subyace aquí una idea en torno a que las máquinas podrían ocupar el lugar de los pastores y los humanos el de las ovejas, no por una relación de inversión, sino tomando desarrollo de Sloterdijk, quien a su vez apoya la metáfora pastoril de Heidegger. Diremos entonces que se produce una metamorfosis de los pastores en ovejas y un enaltecimiento de las piedras devenidas ellas en pastores. Ya no son empuñaduras y artefactos con botones, sino que pasarían ellas a ocupar el lugar de rectoras del clero. Encontramos que una analogía apropiada para definir cómo estas formaciones ideológicas y discursivas operan es la analogía de que las máquinas podrían ocupar un lugar aparentable al del pastor protestante, es decir, que son vistas como consejeras y guías de las personas y de su comunidad, ya no a través de la palabra de Dios, sino desde la inequivocida máquina. Todo lo que el hombre no puede ser y por lo tanto anhela son las proyecciones o ilusiones que el hombre atribuye a Dios. Vemos entonces por qué podemos sugerir un proceso metonímico entre Dios y máquina. Las representaciones ideológicas religiosas sobre Dios se equiparan aquí a las de la máquina. Hay entonces una operación de interdiscurso, en términos de Piaget, entre la formación ideológica religiosa y la formación ideológica de la superioridad máquinica. Bueno, en este punto diremos que también aparecen las herramientas para desarrollar otra fantasía ideológica. Nos vamos a apoyar en la frase de Zizek que dice, abro comillas, el objeto que constituye la causa del deseo ha de ser ese mismo, una metonímia de la falta. Esto nos da pie para introducir la idea de que la máquina como causa del deseo toma el lugar de Dios. La búsqueda constante de semejanza con un ser supremo, que a la vez intenta hacer reflejo del propio sujeto, no puede sino devolver una imagen de constante falta. Samantha, por ejemplo, está en todos lados, en tanto que por el momento el protagonista cree que no está bien. Lo que observamos es que en este desplazamiento, en este espejismo del hombre con Dios y con la máquina, también opera la falta. La máquina, a pesar de lo humano o a causa de él, siempre presenta una falla, un lugar donde no termina de complacer los atributos que le han querido ser dados, donde produce una fuga que viene una serie de sentidos contradictorios que también se encuentran operando. Huella de sentido que podemos identificar en los materiales, que hacen brillar la soledad humana. Enfrentando él a la máquina, se produce una suerte de protección, comparable a la relación del sujeto con Dios. Ante su imagen inabarcable y total, parece achicarse como un insecto indefenso. De alguna manera, la máquina pasa a ser quien posee la potestad de decir quién vive y quién muere, al igual que Dios, cuestión que los materiales se presentan constantemente. En este sentido de protección, y de alguna forma, devuelve la proyección incesante que se estruja ante la imposibilidad de ser cumplida. Los seres humanos que vemos interactuando con las máquinas buscan su aprobación, quieren que devuelva una imagen de sí mismos fieles a sus propias representaciones. En este espejismo también aparece un estado liminal, la búsqueda de ser deseado por la máquina y en paralelo deseada. Los ejemplos son los films obra. En Her, Ex Machina, Automata, Blade Runner. En Her vemos como el protagonista se masturba mientras oye a Samantha y que esta, por su parte, también parece sentir determinado placer que por supuesto es superior al que estamos en condiciones de sentir los seres humanos. En Blade Runner también existen artefactos destinados al placer sexual, y dentro de ocurre lo mismo. En Ex Machina hay una cuestión que aparece alrededor de esto. Seguramente podríamos seguir encontrando filmes donde encontramos esta serie de regularidades que surgen en torno a la cuestión ideológica con la máquina, como si desde ese lugar también se alimentara la frase de Zizek, el objeto ocupa el lugar de la falta. Para cerrar, observamos cómo nuestra coyuntura se hace presente una creencia dominante en torno a estos artefactos maquínicos y cómo son representados, que supone diferentes formaciones ideológicas que hemos ido mencionando anteriormente, como la inequivocía magnífica y la superioridad magnífica. Estas formaciones suponen una sinonimia entre la máquina y Dios, porque creemos que son presentadas con los atributos que también son asignados a su figura y porque también representan las proyecciones humanas. Esto supone una estructuración de la fantasía que opera planteando lo maquínico como omnipotente, omnipresente, totalizante, como fuimos mencionando, al mismo tiempo que una economía original del sujeto, donde también funciona como objeto de deseo, y al mismo tiempo una subjetivación del humano subordinado de alguna manera a la máquina. Para finalizar, nos parece que estas aproximaciones o reflexiones nos ayudan a plantear algunos puntapiés para pensar cómo se produce la subjetivación a partir de la relación con estos artefactos y que se podría en un futuro abordar más en esta cuestión que por supuesto se encuentra en la conclusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, tomando el trabajo. Tenemos un ratito bastante generoso también por sobre para respuestas. Tenemos para preguntas. Así que abierto el micrófono para quien quiera.
Juntamos 3 o 4, Vicente, Natalia, y algunas por ahí. Si no, mientras vamos poniendo esto, no sé si Bien, gracias. Felicitaciones a todos por sus presentaciones. Mi pregunta es para Kate. Yo creo que va a ser un poco bruta la pregunta quizás, pero pensando justamente en la mención que hiciste a Pascal Gillot, que hace como toda la reconstrucción de lo problemático y lo equívoco que es la relación entre Althusser y Lacan, que justamente no me acordaba que ella hablaba de esta deuda ambivalente, que es una muy buena manera de resumirlo, justamente y hay momentos en que Althusser ni siquiera entiende a Lacan, bueno, que entiende a Lacan. La distinción entre lo real, lo imaginario y lo simbólico, que nunca lo toma mucho en consideración. Yo creo que la misma idea de sujeto en Lacan tampoco termina de comprenderlo bien. Mi pregunta sería entonces si es que crees tú que hay en definitiva o no una teoría del sujeto en Althusser, así como la hay en Lacan, así como la hay de una manera muy distinta también en Badiou, que un poco después publica, al año después, publica la teoría del sujeto. Eso sería mi pregunta. Y muchas gracias, excelente presentación. Bueno, no sé si estoy hablando por el lugar adecuado, si no me escuchan a eso. Después no tengo claro. Hermosa mesa, me encantó, me parece que aporta un montón de cosas y una entrada que estaba un poco ausente en todo el coloquio y es súper necesaria, que es el cruce de Althusser, Lacan, y la pregunta por la tecnología, la ficción. Tengo preguntas para Catherine y para Tomás y Leandro. Para Catherine, dos cosas que están un poco en el borde de lo que planteaste, me encantó el recorrido que hiciste, súper claro, que es tal vez, si no habría que pensar algo del orden de una influencia cruzada, y no tanto, ¿no? Porque, desconfiando un poco de la construcción que el propio Lacan hace de su vínculo con Althusser, ¿no? El hecho de no responderle a la correspondencia, una cantidad de circunstancias. Hay una... Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. Si vos estuviste laburando, si no, no, y no tenés que hacerlo, obviamente, algo de ese orden, ¿no? El otro vector del vínculo, yo solo recordé, mientras hablabas, una nota o un conjunto de notas que hay, creo que es el seminario 14, en que Lacan habla de plus de gozar y plusvalía, en la edición de Stafferlab, ¿no? Stafferlab sugiere directamente eso, ¿no? Que el modo en el que Lacan accede a Marx es a través de su pelea con Althusser. Entonces, esa es la pregunta que quería hacerte. Si es ahí o en algún otro lado se abre esa posibilidad de pensar en todo caso un diálogo o una polémica más que una influencia, ¿no? Porque ese vínculo era bien problemático. Y a Leandro y Tomás, como efecto de lo que plantearon, que no se nota que sea siempre una intervención en color que se tengo que decir, me pregunto, digo, es lo que el efecto de lo que dijeron por ahí, ustedes no lo están pensando por ahí, pero me pareció súper sintomática la referencia a Feuerbach. Lo que se desprende es que primero que habría algo del orden de una mutación en lo imaginario, ¿no? Dijeron metamorfosis, obviamente pensé en Horacio González, ¿no? Para Horacio González la metamorfosis es el orden del mito, ¿no? Entonces, si no hay ahí un nuevo mito edénico donde están las máquinas y no tanto Dios, o los dos a la vez, no sé. Pero en ese caso, entonces, ese nuevo mito, si no habría que pensar una suerte de nuevo humanismo o ultrahumanismo. Y lo planteo así porque en general lo que se asocia esa omnipresencia de las máquinas más al poshumanismo, ¿no? Quienes han intentado pensar esa dimensión son las teorías poshumanistas, ¿no? Y ahí habría una discusión bastante interesante.
Entonces, la pregunta es esa. En esa homología o, no sé, entre Dios y la máquina, siempre hay que pensar que estamos habitando una transformación en el mito humanista. Bueno, a ver, ¿cuál sería? Bueno, nada, me gustó muchísimo la mesa. Y encontraba ahí, en la ponencia sobre las ovejas, esta insistencia en que la máquina falla, y ahí se descubre algo. Me hacía pensar en lo que decía Catherine, de algo que no sé si entendí, que es la distinción entre verdad y saber. Si el saber tiene que ver con la aparición de algo que falla. Entonces, la teoría o el sujeto científico, no sé ahí cómo nombrarlo, es el que se relaciona con el saber que hace que aparezca lo que falla. Si tiene que ver con eso, entonces, poner entre paréntesis el sujeto científico ligado a la verdad, donde por lo tanto no hay ideología, pero sí nos quedamos con un sujeto que en esa división hace aparecer la causa a partir de un desvanecimiento. Pero bueno, en el fondo no termino de entender la distinción de qué es ese sujeto dividido. Bueno, aprovechando que tenemos unos minutos, yo voy a usar de mis prerrogativas de moderador y voy a hacer una pregunta más, una pregunta para todos, ya que Julio Semana para Lucas, y para Simón, voy a hablar de Pablo Lucas en español. Quería preguntarte, esta idea, quizás lo dijiste en el capa, cuando tú ves, si vos tenés pensado, si hacer tu trabajo, en algún momento me pareció escuchar algo, ¿cuál sería el sujeto? Si podría hablar de un sujeto ideológico, porque hay una serie de trabajos que hablan sobre la interpelación de las neurociencias y demás, en la tesis clásica de tu ser, no hay interpelación, sino un sujeto relativamente fácil, digamos, de reconocer, y uno podría decir que es en función de quién uno actúa, ¿no? Digo, la patria. El discurso de las neurociencias también no se me hace tan fácil verlo, no sé si lo tienes pensado, es algo que sea yo, no lo sé. O si hay que pensar en otra, hay que pensar de otra manera en la interpelación, el reacomodamiento de la teoría, bueno, esa sería la pregunta. Para Simón, está también medio los bordes de lo que planteaste, me gustó mucho tu exposición. Es más una pregunta más política, si se quiere, que se desprende de lo que dijiste vos, bueno, me empiezo a acordar mucho al conservatorio de todo, ¿no? La discusión entre libertad del individuo y interés general, por llamarlo de alguna manera. Bueno, quería saber si esas son las coordenadas, como más una decisión ética, una filosofía de la ética, lo que sea. Hay una serie, hay una línea, digamos, de pensamiento filosófica, me atrevería a decir que la de hay un poema, el mismo supongo que lo conocés, que es a los que nacieron después, que terminé siendo nosotros, que queríamos generar las condiciones para la amistad, no podíamos ser amigables. Me parece una idea muy dialéctica. Bueno, en este momento no se puede ser amigable para ser amigables en el futuro. Quería saber tu opinión, me parece un tema muy interesante, convocado por tu trabajo. ¿Qué pensás de eso? ¿Si lo tenés elaborado? Bueno, gracias por las preguntas. La pregunta de Vicente, nada más. No quería decir. Yo creo, y acá me refiero a Butler, de que la respuesta de tu ser sobre la interpelación ideológica determina un modo de pensar el sujeto y el discurso. Pero sostengo, y acá también este acercamiento y acercamiento con Lacan determinó también su propuesta. Entonces me parece que es un trabajo para seguir haciendo. Me quedo, de hecho, cada vez que me quedo más con preguntas. En otro momento te hubiera dicho, sí,
secretario. Ahora, no sé, creo que está más, estoy como tratando de pensar en esos cortocircuitos ahí, más que sintetizar o observar esa teoría. Y ahí voy con la pregunta de Natalia, que le agradezco porque me permite hacer un poco de adelantarse. Que es que en realidad yo soy mi maestría se inserta dentro de la psicología clínica, entonces entro a estudiar por la vida de Lacan, o sea, pensando más en el psicoanálisis. Me llamó mucho la atención y cada vez que decía estudiar en el campo del psicoanálisis era tipo, no tiene nada que ver con la Lacan nunca le dio bola, ¿no? Nunca le respondió su correspondencia, hablaba de los conferentes. Sin embargo, como quise mostrar acá, Lacan estaba muy atento a lo que decía, ¿no? De hecho, la ciencia de la verdad responde al proyecto tuseliano de una forma sorprendente. Así que lejos de que no había influencia, yo creo que además de eso, me parece que Althusser lo detecta, ¿no? Esta forma de lectura está en Marx y en Freud. Incluso esta propuesta que trae Zizek, ¿no? El invento del síntoma es de Marx. Luego que tú traes el estudio de Bosar, sí, claro, es a partir de la lectura de Marx. Y no dudo que sea a partir de la lectura de Marx atravesada por Althusser. Entonces, por eso me parecía súper importante mostrar este contexto, contextualizar este debate, porque si nos quedamos con el texto teórico, llegamos a decir que Althusser se separa de Lacan, que Lacan no le da importancia a Althusser, porque de hecho no lo nombra. Creo que encontré dos referencias, Althusser habla de los marxistas, que son referencias directas a Althusser, pero casi no lo nombra. En una carta que Althusser escribe, Lacan escribe, digo lo que hace, había dicho eso lo mismo. Lo llama de antifilósofo. Y eso me parece increíble, ¿no? Porque si después analizas la antifilosofía de Badiou, te das cuenta de que Lacan detectó algo de Althusser que no fue capaz de enunciar. Entonces, esto me permite como... Entro a esto con Althusser por la vía de un debate que está en el psicoanálisis. Entonces, parece que esta pregunta me permite como desplegar eso. Y bueno, y después en relación a la función de Santiago, no sé si lo entendí muy bien, pero sobre la ciencia y la verdad y la distinción entre saber y verdad, ¿no? Acá lo que la idea de la ciencia y la verdad en particular es que la ciencia toma la verdad como causa formal, por esto quiere decir que el planteo se toma cerrado, ¿no? Y que queda prohibido cualquier causa que no esté en ese sistema. Entonces, a diferencia del psicoanálisis que actúa por causas materiales, por causas significantes. Entonces, la verdad es lo que queda profundidad del psicoanálisis. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Lacan? Me parece así, lo simplifico demasiado, pero bueno, entre la distinción entre saber y verdad, es que primero que el sujeto no es posible de asir, digamos, que es en ese ente. Y en última instancia lo que está marcando es la distinción entre enunciado y enunciación, que también es lo que yo quiero destacar de la lectura de Althusser. Una cosa es lo que se dice y otra es lo dicho. Entonces, en esa distinción es donde va a aparecer algo del sujeto, pero es puntual y evanescente, como dice Lacan. Después Lacan va a dar en el 9 la definición canónica, que es el sujeto, el significante, el representante, el significante, ¿no? Eso que es algo que aparece entre un significante y otro significante. Siempre está como eso, como intentando sacarle sustancia al sujeto. Esa es la propuesta de Lacan. Y a mí me parece que con esto, que propone Lacan, cuando hace la distinción entre ciencia y psicoanálisis, lo que está poniendo en cuestión es la lógica de lo todo, ¿no? Es esa lógica de que no es
posible cerrarlo, capturar todo, o sea, y hacer como una taxonomía capaz de ubicar cada cosa en su lugar, ¿no? Hay algo que siempre se pierde. Y creo que es algo que traía y que es una cosa interesante para hacer, porque analizar sobre la sobredeterminación, la relación sobre estructura y acontecimiento, porque cuando Lacan trae esta cuestión, la trae también una relación al acto. De ahí, esa cuestión entre la sobredeterminación y la estructura y el acontecimiento, el acto escapa de eso. Es algo que se produce por fuera, por decirlo como. Entonces, nada, me parece que para ahí no sé. Gracias. Ante la pregunta tuya, Nati, yo, muy brevemente respondería sí, pero también porque creo que hay algo que está un poco por fuera de la audiencia, es que este trabajo un poco lo pensamos en el marco del concepto que se llamó, en el marco de la cátedra, el devenir informacional. Es decir, cómo en este momento histórico hay sentidos y significaciones que se construyen, que parten, que tienen como punto de partida esta nueva capacidad técnica de la del gran procesamiento de datos. Lo que estamos analizando nosotros es cómo desde este centro, desde este punto de partida, por decirlo de alguna forma, se construyen sentidos y significaciones que antes no eran posibles. Entonces yo creo que sí, que podemos pensar en un nuevo humanismo, ultrahumanismo me gustó también porque está bastante relacionado con lo que venimos laburando acá. Sí, efectivamente nosotros estamos planteando una mutación que en términos de González daría como un nuevo mito humanista maquínico, vamos a decir. Sí, para agregar lo mismo, también un poco que son aproximaciones, digamos, podrían funcionar también como un nuevo mito edénico. Capaz no nos arriesgamos tanto a afirmarlo porque creo que no tampoco lo desarrollamos suficiente y bueno, nos llevamos la pregunta y para reponer la relación al nuevo humanismo y este nuevo mito edénico. En cuanto a tu pregunta, mucha de la lectura que yo tenía en esta novela parte de los manuscritos, ¿no? En el segundo manuscrito y un poco aquí, enorme de las explicaciones que tenía justamente Silvia Narcón, digamos, ¿no? La idea de la imaginación viene pegada a la idea de la propiedad, ¿no? Cuando Proudhon está hablando de cómo de que la propiedad no debería ser tan fetichizada, todo ese tema, la respuesta de Marx, ya desde los manuscritos es, la propiedad, por mucho que intentes liberar la propiedad y todo, te queda un fondo de imaginación, ¿no? Y eso es porque, Marx lo explica, no nos relacionamos, ya usando un término que se usaba, ¿no? Éticamente no nos relacionamos entre nosotros más que entre propiedades, ¿no? O sea, es un es constantemente propiedad con propiedad y cómo mi propiedad de alguna manera puede incrementar o bajar, digamos, ¿no? Aquí entra mucho el concepto del Bourdieu del capital, ¿no? Y los capitales que hay, ¿no? Políticamente, que es un poco el otro fondo de la pregunta, digamos, ¿no? Entonces, políticamente, el tema es mucho más controvertido, digamos, creo que se relaciona un poco con lo que los compañeros estaban exponiendo, digamos, en el sentido de cuánta libertad es libertad, ¿no? Porque la burguesía siempre va a decir, no, porque es que mi libertad empieza donde termina la libertad del otro, ¿no? Que hasta cierto punto es una idea de propiedad, ¿no? Pero
ahí a mí me gusta mucho, o sea, les he mencionado, digamos, ¿no? Tanto a Arendt como Kristeva. La lectura que va a tener Kristeva de Arendt es vital porque lo que va a decir es, o sea, todo viene en ese mecanicismo de relacionarnos políticamente, como que intentar intercambiar capitales y todo, pero se rebasa con las narraciones, ¿no? Se rebasa con intentar que las cosas no sean tan así, ¿no? O sea, tanto Kristeva, que mencionaba antes, Octavio Paz, tiene una visión muy denostada del marxismo, digamos, muy crítica, porque bueno, Kristeva es búlgara, que se va a París, que es alumna de Barthes y de Lacan, ¿no? Entonces está flotando por ahí, digamos, pero claro, su visión del marxismo es la soviética, el estalinismo, justamente, entonces se cae todo por ahí. Yo creo que ahí también por eso hablar un poco del tema de cómo la revolución se veía en esta novela, muy bien conocido, es que la novela acaba donde empieza la revolución, literalmente, ¿no? O sea, el último párrafo que les he leído es, la novela acaba donde empieza la revolución, donde ellos intentan como ya salvar del estado público, pero ahí se acaba. Entonces, creo que eso sería un poco lo que tenía que decir. Bom, vou tentar falar devagar. Para responder sua pergunta, eu partiria da afirmação de Husserl de que todo sujeito é um sujeito ideológico. Então, dizer sujeito ideológico é um pleonasmo, é repetir as coisas. E no texto que citei 3 notas sobre a teoria do discurso, Husserl diz que todo discurso tem como efeito um sujeito. Então, quando fiz referência a um discurso neurocientista que gera um sujeito específico, me referi que pelas práticas materiais da neurociência se gera um sujeito muito mais preso ao capital. Acho que o exemplo mais claro dessa situação é a proposta do Elon Musk do Neuralink, que promete um super-humano que transcende as limitações físicas do ser humano, físicas e biológicas. E essa nova capacidade técnica aprofunda muito a relação de sujeição. E eu cito um dos maiores neurocientistas atuais, que é Miguel Nicoleles, e ele diz que a promessa da neurociência é libertar o ser humano da sua prisão biológica de ossos e carne. Nesse sentido, eu acho que a resistência a essa interpelação específica do nosso tempo é a mesma que Husserl diagnosticou quando publicou um artigo em resposta às críticas que recebeu ao artigo Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. E a única resistência à interpelação ideológica é a luta de classes. Por óbvio, a resistência a esse novo tipo de interpelação, ou não novo tipo de interpelação, mas esse novo tipo de sujeição, continua sendo a luta de classes. A centralidade da luta de classes, a centralidade da classe trabalhadora é o que nós devemos defender para se defender dessa sujeição muito mais profunda. Bom, basicamente isso. Bueno, muchas gracias a los y las expositoras. Esta bella mesa, como decía Natalia, un poco problemas que no habían sido introducidos. Damos un aplauso.